junto obviamente carrera de física, pero con especialización en maestría y doctorado en temas de astronomía, y que es un tema que siempre pues me gusta compartir, ¿no? Y ya en particular pues me he dedicado al tema de los rayos cósmicos. Entonces, sucede con los cursos que cuando uno prepara un curso nuevo, siempre es difícil porque empieza uno un poco de cero en términos del material, y entonces hay que juntar, preparar todas las láminas, etcétera, pero eh, si es un tema que uno conoce, pues es más o menos fácil encontrar dónde está el material, ¿no? Decidí llamarlo Astronomía para Rayos Cósmicos, y la idea es un curso de astronomía genérico, un poquito enfocado a los temas que tiene que ver con física de rayos cósmicos, pero no necesariamente uno a uno, ¿sí? Entonces hay algunos temas que también detallo, ¿no? Eh, Obviamente los rayos cósmicos son un tema un poquito frontera entre física, física de partículas, astronomía, y toca también cosas como geofísica, física solar, instrumentación, etcétera, ¿no? Los rayos cósmicos, como bien saben, descubiertos en 1912 por Víctor Hess, pues llegaron de forma sorpresiva, cuando justamente se quería, bueno, comprobar que la ionización del aire se debía a la radioactividad natural de la Tierra, y pues se demostró lo contrario, que la ionización del aire se debe a la presencia de esta radiación que viene del cosmos, ¿no? Entonces son los famosos vuelos de Víctor Hess y las mediciones de Hess al año siguiente por Cole Hoster, viendo cómo aumenta la ionización a medida que uno se va saliendo de la atmósfera. Fue un descubrimiento inesperado, como muchos descubrimientos, que abrió todo un campo completo de investigación científica, el cual no por ser, no por llevar la palabra cósmico, estaba tan compenetrado con lo que es estudio de los astros, ¿no? Del cosmos en general, ¿no? Durante el primer par de décadas después del descubrimiento, muchos de los estudios se enfocaron en entender cuál es la naturaleza de sus rayos cósmicos, ¿no? Ver que eran partículas cargadas, ver que eran partículas cargadas positivamente, entender un poco sobre también la composición de estos núcleos, ¿no? Y también un poco la energía de los mismos. Y una de las cosas que fue empezando a salir fue la física de partículas, ¿no? El acceso a radiación de mayor energía de la que se tenía en ese momento en la Tierra. Y entonces durante las siguientes 2 décadas, de los 30 a los 50, pues la física de partículas nació a partir del estudio de los rayos cósmicos. Bueno, no diría nació, pero realmente tuvo un auge muy importante. Entre los rayos cósmicos pues, se descubrieron los positrones, los muones, los piones, y empezó todo este auge de partículas súbito. Hasta que en los 50 pues se decidió construir, o se decidió antes, pero en los 50 vino la llegada de los aceleradores de partículas que permiten hacer un estudio mucho más controlado de las partículas elementales, ¿no? En los años 50, Enrico Fermi eh, fue de los primeros que planteó cuál podría ser el origen astrofísico de los rayos cósmicos, ¿no? Ya entendiéndolo como un fenómeno celeste, qué objetos astronómicos serían capaces de generar partículas de estas energías. Y de ahí pues empezó la noción de que primero nubes moleculares, pero eventualmente las supernovas podrían generar los rayos cósmicos que observamos desde la Tierra. En los años 50 a la fecha se han ido haciendo estos detectores de superficie, y en las últimas 2, 3 décadas estos han sido ya capaces, sobre todo ya en este siglo XXI, de
estudiar rayos gamma y con ello apuntar a las fuentes de la radiación cósmica. Y esto ha abierto ya el campo de astropartículas, que sí ya compenetra más la astronomía con los rayos cósmicos, ¿no? En, cuando estudié astronomía en la FAC, pues prácticamente no se hacía mención de los rayos cósmicos, ¿no? Los rayos cósmicos, cuando mucho, eran como un elemento adicional del medio interestelar, donde hay, por ejemplo, está el hidrógeno neutro, el hidrógeno ionizado, las zonas de formación estelar, está también el campo magnético y por ahí estaban los rayos cósmicos, los cuales se sabía que están en equilibrio aproximado con el campo magnético galáctico, es decir, que tiene más o menos la misma presión o densidad de energía y también no muy distinta que la densidad de energía de la luz de las estrellas, ¿no? De la radiación electromagnética galáctica. También se sabía que los rayos cósmicos, por su alta energía, incluso cuando hablamos de unos pocos megaelectronvolts, son un agente ionizante del medio interestelar y en particular capaces de penetrar zonas más densas que, por ejemplo, la luz ultravioleta, ¿no? Y en esto tenía efectos en granos de polvo, pero no eran un elemento importante, digamos, o que destacara dentro del estudio de la astronomía como un campo en sí de investigación científica. A partir de los años 30, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las técnicas de radar, empezó la radioastronomía y una de bueno, las dos primeras fuentes radioastronómicas serían el Sol a partir de procesos no térmicos, ¿sí? Y el otro es el plano de nuestra galaxia, el cual emite ondas de radio a través de los electrones, la componente electrónica de los rayos cósmicos, ¿no? Entonces, estos electrones de alta energía, pues ya había que entenderlos un poquito más y empezar a entender cosas como la radiación sincrotrón y el hecho de que electrones altamente relativistas pueden emitir radiación no térmica. Digamos, aquí ya empezó un poquito más la conexión con, desde el punto de vista de, por lo menos, de los radioastrónomos, los cuales también era un nuevo tipo de astrónomos, ¿no? Con el advenimiento de la tecnología espacial, se abrieron el resto de las ventanas del espectro, el infrarrojo, ultravioleta, los rayos X, donde ya están las fuentes térmicas extremas y también fuentes no térmicas y el estudio de los rayos gamma desde en órbita. Y entonces aquí ya empieza a haber digamos, un estudio más por parte de los astrónomos, o digamos más astrónomos de altas energías que se compenetran con los de rayos cósmicos, ¿no? Y ya no digamos ahorita que estamos en la época de la astronomía multimensajero, donde ya se considera los rayos cósmicos como uno de los mensajeros del cosmos, además de por ejemplo, los neutrinos que también enlazan bien a los rayos cósmicos con la astronomía en general. Entonces, bueno, este es un curso donde pues, hablaremos de estrellas, hablaremos de nuestra galaxia, aquí se ve muy claramente la Vía Láctea, con zonas oscuras de formación estelar. Formación estelar en sí no hablaremos mucho, hablaremos más dirían algunos, de la destrucción estelar, ¿sí? Y también de otras galaxias que no las vemos a simple vista cuando observamos el cielo nocturno, ¿no? Entonces, más o menos, este curso está aproximadamente dividido en 5 partes. Tenemos reservadas 6 sesiones, no sé si termina en 5 o necesite 6. Espero las sesiones sean entre 1 hora, hora y media, a ver si pueden ser un poquito menos de hora y media. Y también en el camino iré dejando algunos o mencionando algunos problemas, los cuales si alguien al inicio de la siguiente sesión ha resuelto y quiere presentar, pues adelante, ¿no? Entonces también considero un poco eso en el tiempo. Entonces la primera sesión, que es la del día de hoy, la llamo de astronomía general.
donde hablo un poquito de los términos, cómo se describe la esfera celeste, cómo nos ubicamos dentro de la esfera celeste y cómo pues caracterizamos los datos principales de los astros en general. Pues hablo del sistema de magnitudes brevemente y la tercera parte, primero le puse instrumentos y técnicas, pero ya lo referencié un poquito como un paseo o una panorámica a través del espectro electromagnético. La siguiente sesión para el miércoles es sobre las estrellas, un poquito los datos generales de las estrellas, un poquito del Sol, la clasificación estelar, sobre estructura estelar y luego sobre evolución estelar, que son temas muy amplios, pero bueno, los más o menos los vamos viendo con algunos datos, ¿no? Y después aquí le puse supernovas ya en la presentación, sobre explosiones estelares, la cual liga un poco con la tercera parte del curso, donde veo objetos compactos, en particular las enanas blancas, que son responsables de algunas de las explosiones estelares, pero luego también sobre estrellas de neutrones y sobre hoyos negros, ¿no? Los hoyos negros, hay sistemas que contienen hoyos negros de dimensiones, diríamos, o de masas estelares grandes, digamos, 10, 20 masas solares, y luego por supuesto hay los hoyos negros supermasivos, que en esta parte no hago mucha distinción, ¿no? En el tercer bloque. Después hablo sobre galaxias y un poquito de cosmología. El orden probablemente sea inverso, la Vía Láctea, primero sobre nuestra galaxia, sus características, y después un poquito sobre otros tipos de galaxias, muy brevemente sobre espirales y galaxias elípticas irregulares, sin entrar en demasiado detalle. Y cosmología también, un poquito los detalles sobre la ley de Hubble, las medidas de distancia, sin ir en demasiado detalle, porque finalmente tanto los rayos cósmicos como los rayos gamma que vemos de muy alta energía provienen del universo local. Entonces tampoco me adentré mucho o me he adentrado mucho la parte de cosmología. Y finalmente la última sección, de momento la tengo delineada así, es sobre galaxias activas. Primero hablar sobre las galaxias en sí y los diferentes tipos de galaxias activas que conocemos, un poquito sobre, y luego ya pasando a los núcleos activos, entendiendo estos como como dicen en inglés, el engine, lo que hace funcionar a estas galaxias activas, ¿no? El hoyo negro supermasivo eh, que alimenta estas galaxias activas. Entonces, bueno, también tengo aquí algunas referencias. Esta presentación es la que voy a hacer al rato, las voy a subir ahí al Índigo. Buena parte del material del curso, ahí lo tengo por allá, lo saqué del libro Fundamental Astronomy de Kartunen. Yo tengo la quinta edición, tal vez haya una sexta. Es un libro que recorre la astronomía en general y donde hay sobre todos los tópicos que tocamos aquí. Es un muy buen libro. El siguiente libro que uso, de hecho lo pueden conseguir probablemente en alguna librería, Estrellas y Galaxias, lo escribió Ángeles Díaz Beltrán. Creo que ella fue estudiante de Roberto Terlevich, investigador del INAOE. Ya es un buen libro, bastante didáctico. La parte de estructura estelar, sí lo tengo aquí enfrente. Me he basado en el libro, no sé si me ven aquí en la ventanita, aquí de Kippenham, sobre Stellar Structure and Evolution, y también en la parte de supernovas, un poquito en el ARNet de supernova y nucleosíntesis. Tengo ahí en el enlace, en el INAOE, si se van a Alberto Cursos, tengo algunas notas de cursos donde también he tomado material para este curso.
Y eso, a su vez, ese material viene de diferentes referencias bibliográficas ya desde hace mucho. Una, que es una recomendación, es este libro de Accretion Power in Astrophysics, aquí pónganle una C, este, que habla muy bien de los procesos de acreción en diferentes, en diferentes tipos de escenarios astrofísicos. Y bueno, la acreción es algo que desde que se descubrieron las binarias de rayos X y más recientemente con las galaxias activas, pues es un fenómeno que tiene mucha relevancia astrofísica. Creo que esto es aquí. Voy a detener el compartir y me voy a pasar a la primera presentación. No sé si haya alguna pregunta sobre el curso en general o estamos todos bien. Todo bien, supongo. Muy bien. Aquí. Entonces, Atalía o Atalia. Atalía, supongo. Pregunta si las láminas las harán llegar por correo. No, las voy a subir, las voy a subir al Índico, ¿sí? Que es la página donde de registro, donde está lo del curso. Ahí van a estar, ¿sale? Y las voy a subir, pues casi seguro después de dar cada una de las sesiones. Muy bien, entonces ahora déjenme partir esta. Entonces, esta presentación pues la subo, la paso a PDF y la subo despuesito de esta sesión. Y bueno, y aquí, por cierto, también si quieren, aquí una duda, ¿qué información debo mandar a este correo? Supongo que eso es para Ibrahim. Pero preguntas hay que, igual que tengan en el momento, me las pueden hacer o pueden escribirlas en el chat y las intentamos responder en su momento, ¿no? Muy bien. Entonces, astronomía general, tengo los tres temas que les mencioné, la esfera celeste, el sistema de magnitudes y una panorámica a través del espectro electromagnético, ¿no? Estoy suponiendo que tienen obviamente conocimiento de matemáticas, de física y que conocen cosas como, qué sé yo, geometría y el sistema de magnitudes, perdón, y las leyes de Kepler, etcétera. Entonces, la parte de la esfera celeste lo dividí en todos estos puntos. Cada uno de estos puntos paso con poquitas láminas, pero pues, más o menos para ubicarnos. Lo primero es el uso de las coordenadas esféricas, que se usan tanto por ejemplo, en sistemas de coordenadas geográficas como en sistemas de coordenadas celestes, ¿no? Entonces, un repaso y luego un poquito ya en detalle sobre las coordenadas celestes en sí. Las coordenadas celestes tienen este detalle de que hay un movimiento relativo entre el Sol y la bóveda celeste, entonces esto requiere un poquito conocer el tiempo sideral y cómo funciona este tiempo sideral. Y también esto pues tiene que ver con lo que se conoce como la eclíptica, que es la trayectoria del Sol en la bóveda celeste, y el punto vernal, que es un poquito nuestra referencia tanto de tiempo sideral como de las coordenadas celestes. Les hablaré un poquito sobre la precesión de coordenadas, porque es importante tener en cuenta que las coordenadas celestes van variando con el tiempo. Luego sobre el paralaje, que es el método básico de medir distancias, por lo menos dentro de nuestra galaxia. Después un poquito sobre movimientos de las estrellas, coordenadas galácticas y luego sobre medidas de tiempo, incluyendo los días julianos. Muy bien. Entonces, bueno, las coordenadas esféricas, pues todo el mundo, espero que todo el mundo las conozca. Normalmente definimos un eje Z
y medimos, digamos, sería el eje Z, y uno mide el ángulo con respecto a este eje para llegar a un punto, ¿sale? Entonces viene siendo este ángulo que no está aquí marcado, ¿sale? Ángulo teta. Y después se proyecta esto al plano perpendicular al eje Z, sería el plano XY, y sobre este se mide el ángulo sobre esta parte, ¿no? Sobre el plano. Y ese es el ángulo azimutal. Los sistemas de coordenadas celestes y también el geográfico funcionan no con el ángulo cenital, sino con el ángulo con respecto al ecuador, ¿sale? Que es el complementario al otro. Entonces, tenemos este ángulo que es, por ejemplo, en las coordenadas geográficas, es la latitud. La latitud, más o menos saben cuál es la latitud aquí en México, ¿no? A ver si alguien sabe rápido la latitud, ahí la pone en el chat. Entonces uno tiene la latitud, que pues es en principio positivo o negativa, aunque las llamamos no, porque la latitud, Isaac lo tiene correcto. La latitud tiene en principio signo, pero más que signo decimos que es norte o que es sur, ¿no? Dependiendo si vamos para arriba y es el equivalente al signo. Y va de 0 a 90 grados o para abajo hasta 90 sur o 90 norte. Y la longitud que se mide con respecto a un meridiano de referencia, que es en el caso de las coordenadas geográficas, el meridiano de Greenwich. ¿Sale? Entonces esto es como están las coordenadas geográficas, donde un poquito en vez de usar los signos, usamos de 90 norte, 90 sur, y la longitud es de 180 yendo al este de el meridiano de Greenwich, es decir, yendo de Inglaterra hacia Francia, el resto de Europa, es la dirección este, o al oeste, pues pasando por el Océano Atlántico hasta llegar por acá. Entonces nosotros, de hecho, el 92 que puso Guillermo se parece a la longitud oeste que tiene México, ¿sale? Pues más o menos nosotros estamos como en 22 norte y 92 oeste, donde esto se refiere al meridiano de Greenwich y al Ecuador, ¿sí? Muy bien. El meridiano de Greenwich es también referencia al tiempo universal, es decir, el tiempo universal viene dando la hora de Inglaterra si uno no considera las correcciones por el horario de verano, ¿no? Muy bien. Y aquí tenía unos datos sobre las coordenadas terrestres, pero me las salto. Más bien pasamos a las coordenadas celestes. Las coordenadas celestes extienden las coordenadas geográficas, pero ahora reemplazamos lo que es la latitud con la declinación. Y aquí la declinación si le ponemos un más o un menos. Entonces, nuevamente, si un astro que está al norte, tendría una declinación delta positiva, y un astro que está al sur tiene una declinación delta que es negativa. Y la ascensión recta, que es el análogo a la longitud, la medimos en horas, ¿sí? Y esto pues tiene un motivo histórico, que es que las estrellas se usaban para la medición del tiempo en los siglos, pues digamos, el 17, 18, 19, tal vez todavía a principios del siglo XX se usaban las estrellas para sincronizar un poco los relojes antes de la llegada de, por ejemplo, tiempos atómicos, ¿sale? Entonces, el eje de referencia de las coordenadas celestes es el eje de rotación de la Tierra. Eso define el polo norte celeste, que está cerquita de ahí, muy cerquita de ahí está la estrella polar. Y el ecuador celeste usa como punto ahora, en vez del meridiano de Greenwich, como este va moviéndose con respecto a la bóveda celeste, usa lo que se llama el punto vernal, que es la intersección entre, bueno, ahorita vamos a ver entre un par de planos. ¿Sale? Entonces, si ustedes están viendo un astro desde una posición RC, y esto define el cenit para ustedes, el cenit
está dado por la latitud phi, ¿vale? Y ustedes ven una estrella que tiene declinación delta y ascensión recta alfa. La posición de la estrella o el ángulo cenital visto desde ustedes está dado por el producto punto de estos dos vectores, eh, que viene dado por esto, ¿no? Por estas dos, este primer término que es el seno de la latitud por el seno de la declinación, esto es constante en la ubicación que estén y para el astro que observen, igual el producto de los cosenos, pero viene con el coseno de lo que es el ángulo horario, ¿vale? Y el ángulo horario es la diferencia entre el tiempo sideral y la ascensión recta de la estrella. Entonces, este tiempo sideral va cambiando continuamente y entonces eso hace que el ángulo relativo del astro pues va cambiando todo el tiempo, ¿sale? Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto del tiempo sideral y a qué se refiere. Entonces, aquí les hice una pequeña animación, la voy a echar a andar. Eh, Hagan de cuenta que esta es la Tierra, esta es la estrella y ustedes están viendo en la dirección que está dada por un punto negro. Entonces, aquí va la animación. Por la línea negra es el cenit, según ustedes, ¿sale? Entonces, digamos, un día sideral es cuánto tardan en ver a los astros en la misma posición y es cuando esta manecilla cruza con la línea punteada en gris. Si lo ven, ¿verdad? Y el día solar es cuando su línea de visión, que es la línea negra, pues cruza con la dirección hacia el sol, que es esta línea azul, ¿sale? Y entonces obviamente el día sideral y el día solar no son iguales. Si ustedes hacen la cuenta, después de un año de haberle dado toda la vuelta al Sol, pues van a tener un día de diferencia. Básicamente, perdón, me regreso aquí. Básicamente un año tiene 365 y un cuarto, un poquito más de días solares. Este es un número un poco aproximado todavía. Y un día más de días siderales. Entonces, pues aquí muy fácilmente, si ustedes tienen en cuenta que el día solar son 24 horas y que el año son estos 365 días, etcétera, ustedes pueden calcular que el día sideral tiene eh, pues unos casi 4 minutos menos que el día solar, ¿sale? Y entonces son como dos relojes que van a ritmo distinto y que pues necesitamos calcular el día sideral, la hora sideral en este momento, por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy 16 de agosto, ¿cuál es la hora sideral a las 5:35? Para saber cuál es la posición de los astros, porque depende básicamente del ángulo horario, es la diferencia entre este tiempo sideral y la ascensión recta del astro, el cual es constante, ¿sale? Y entonces, bueno, estos dos relojes van a diferentes ritmos, pero están iguales. De hecho, aquí viene siendo cuando están paralelos, cuando el sol pasa por el punto vernal, el día del equinoccio de primavera. ¿Sale? Entonces, eh, eh, este punto vernal se define a partir de la trayectoria del el sol en el plano de la órbita de la Tierra, ¿no? Eh, Básicamente tenemos que la Tierra gira alrededor de su propio eje y eso nos define el ecuador celeste que viene siendo como el ecuador terrestre. Pero el movimiento de la Tierra alrededor del Sol define un plano distinto que viene siendo el plano de la eclíptica, ¿no? Entonces aquí los tenemos dibujaditos, ¿no? Entonces esto va hacia el norte, la Tierra gira alrededor de este eje, pero al mismo tiempo el movimiento que nosotros vemos del Sol está inclinado, como bien sabemos, ¿no? El Sol tiende a estar más al norte en verano, más al norte en invierno. Y hay un momento en el cual este plano, que es lo que llamamos el plano de la eclíptica, de hecho hay dos momentos, dos puntos, digamos, o dos direcciones en el cual el plano de la eclíptica cruza con el ecuador celeste. Cuando el Sol va subiendo,
y que es justamente el momento del equinoccio de primavera, el Sol pasa por el punto vernal y en ese momento la hora sideral, en ese preciso momento, la hora sideral es igual a la hora solar. Y después se va desfasando a razón de 4 minutos cada día hasta que se vuelve a sincronizar un año después. ¿Sale? Este ángulo, el ángulo de inclinación entre ambos planos, es como de 23 grados más o menos, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos define, nos permite definir este punto, que es el punto vernal. Aquí espero que me perdone que ponga algo que parece un poquito de astrología, no lo es, pero bueno, un poquito el origen de la astrología viene aquí de estudiar el movimiento del Sol. Si nosotros ponemos la bóveda celeste y la ponemos aquí, como les mencionaba, en coordenadas celestes, ascensión recta y declinación, esta es la trayectoria que recorre el Sol a lo largo de un año, ¿no? Entonces esto se va a tardar 24, ¿cómo se dice? Perdón, 365 días en recorrer, ¿no? Entonces, el día de él, esto está puesto, de hecho, al revés, aquí el día del equinoccio de primavera, pues va para arriba y después va bajando, ¿no? Entonces, básicamente la trayectoria del Sol es como un anillo inclinado dentro de la bóveda celeste. Muy bien, obviamente desde la época de los antiguos pues, se definieron las constelaciones, las famosas las constelaciones zodiacales, es por donde pasa el Sol, ¿no? Las constelaciones hoy en día las define la Unión Astronómica Internacional, que básicamente define las posiciones en el cielo de todos los vértices que, que demarcan cada una de las constelaciones. Aquí a la izquierda tenemos lo que es la constelación de Orión, y dentro de cada constelación pues, hay una nomenclatura, ¿no? Las estrellas más brillantes se denotan con la letra alfa. Pues, la estrella alfa de Orión es Betelgeuse, que estrictamente hablando no es más brillante que Rigel, pero probablemente lo era cuando se estudiaban hace un tiempo, ¿no? Betelgeuse es una estrella que de hecho cambia mucho, va cambiando su luminosidad. La segunda estrella es Rigel, y estas son estrellas que tienen colores muy distintos. Un poquito las podemos platicar de ellas en la próxima clase, ¿no? Betelgeuse una estrella roja, Rigel una estrella azul, ¿no? Y después vienen las estrellas gamma, como Bellatrix, Delta, Epsilon, etcétera, aquí en el cinturón. Orión corresponde a una región de formación estelar. Aquí está junto al Can Mayor, aquí está Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, es el astro más brillante, es después del Sol y de Venus, Júpiter, es el astro más brillante, y también vamos a ver más adelante que tiene una compañera muy, muy peculiar, ¿no? Esta constelación es la constelación de Cygnus, la estrella más brillante. Como verán, no tiene tantas estrellas brillantes, tiene a Deneb, pero en esta constelación se encuentran varios objetos, varias zonas de formación estelar. En particular hay la región de formación estelar OB2, que es una fuente de rayos gamma. Aquí cerquita está Alfa Lira, la estrella Vega. Estrella Vega la vamos a mencionar al ratito porque es una estrella de referencia dentro de lo que es el sistema de magnitudes. Y luego un poquito más en otra región está, por ejemplo, la constelación de Coma. Aquí verán que esta es una constelación donde no hay muchas estrellas, pero donde hay muchos objetos de lo que llamamos objetos del cielo profundo, muchas galaxias.
M64, M85, M100 están aquí, al igual que Virgo, y de hecho los cúmulos de Virgo y de Coma son de los cúmulos más importantes en la astronomía extragaláctica. Entonces, nada más aquí mencionándoles un poquito sobre algunas de las constelaciones y aprovechando para hablar de la nomenclatura. Ahora, como les mencionaba, aquí podríamos, viendo aquí, podemos definir dos ejes, ¿no? El eje celeste o el polo norte celeste va para acá, e inclinado 23 grados está la normal, la perpendicular al plano de la eclíptica, los cuales están puestos aquí. Este es el eje de rotación de la Tierra y este es el eje de la eclíptica, es decir, que la Tierra se mueve alrededor del Sol en el plano perpendicular al polo norte eclíptico. Y sucede que el Sol, y un poco por la inclinación de este eje, perturba el movimiento del eje de la Tierra y hace que éste tenga lo que se conoce como un movimiento de precesión relativamente lento y que dura unos 26,000 años alrededor de este eje. La Luna también perturba un poquito a la Tierra y de hecho hace un movimiento así digamos, de ida y vuelta muy pequeño y que tiene un periodo de tan solo 18 años, pero mucho más importante es este movimiento que tiene un ángulo que es nuestro ángulo de inclinación 23 grados y lo que va a resultar es que si nos esperamos unos pocos miles de años, la estrella polar, por ejemplo, ya no va a estar en el polo norte celeste, eventualmente creo que Vega va a terminar siendo como la estrella polar. Entonces, este es un pequeño movimiento que corresponde, si me regreso aquí este, eh, a que estos dos planos están moviéndose uno alrededor del otro o que el punto vernal está moviéndose de forma que da una vuelta aquí cada 26,000 años, ¿sale? Entonces eso modifica, de hecho modifica aquí esta línea punteada, igual se va moviendo, esta es la trayectoria del Sol en el cielo, se va moviendo hasta regresar a su misma posición después de 26,000 años. Y entonces hace que esto provoca que las coordenadas de una estrella, por ejemplo, cualquier estrella de estas, es como si la rejilla que representa el sistema de coordenadas que está aquí anclado, las 21 horas de ascensión recta, 22, y las declinaciones, toda esta rejilla de referencia se va moviendo y retornará a su posición original dentro de 26,000 años. Entonces, ese movimiento, si ustedes dividen 360 grados entre 26,000 años, les da alrededor de 50 segundos de arco por año. Y si ustedes quieren especificar la posición de una estrella o de una galaxia, de un astro, ustedes tienen que decir cuándo fue medida, ¿sale? Entonces, antiguamente se usaban, de hecho, cuando yo era estudiante, se usaba ya el sistema sobre todo de Bessel de 1950, el cual se fue pasando al sistema juliano con época del año 2000. Es decir, cuando ustedes dan las coordenadas de una estrella, por ejemplo, de Vega o de Betelgeuse, uno especifica en qué época y son distintas las coordenadas de Betelgeuse 1950 de las 2000 o de las 2021.7, que sería más o menos las coordenadas ahora mismo, ¿no? Entonces, para saber cuáles son las coordenadas en este momento de un astro, uno tiene que precesar, básicamente rotar este sistema digamos, todo el sistema de coordenadas celestes alrededor del polo norte de la eclíptica, lo cual, pues, a primera aproximación se puede hacer de una aproximación lineal a través de las fórmulas que están aquí abajito, ¿sale? Entonces aquí les puse un pequeño problema. Entonces ustedes tienen que buscar primero la circular GCN, ¿sí? Entonces ver qué son circulares GCN. Y la que tiene el número 30548
reporta la detección de esto que se conoce como un gamma ray burst, ¿vale? El cual está cerca de la galaxia M82. De hecho, no sé si M82 estaba aquí, 85, tal vez estaría aquí. Pero en cualquier caso, si ustedes van a esta circular, encontrarán las posiciones y este telescopio de rayos X, el XRT de Swift, da las coordenadas de este evento, del Gamma Ray Burst, en coordenadas J2000. Entonces, pues el problema es encontrar cuál es la posición en el cielo de este evento al momento en que fue registrado, que fue el 30 de junio, ¿sale? Entonces, pues hay para que se hagan un poquito de bolas lo pueden hacer con la aproximación lineal, ya eso debe ser suficientemente bueno. Y en particular ver cuál es el desplazamiento de coordenadas con respecto a la época de la época 2000 a la época de medición. Entonces, ese es, digamos, un problema. Si alguien, ¿cuál voy a subir estas láminas? Si lo pueden buscar en la número 13 para verlo. En la práctica, este es lo que uno cuando cuando hacía yo astronomía observacional, iba al observatorio en Cananea. Esto, verán, esto es del año 2008. Estaba por ahí cerca del 30 de marzo del 2008. Y esto es lo que uno obtiene, ¿sale? Entonces uno saca una imagen y pues quién sabe dónde estaba. Igual que en la circular anterior, uno les dice la coordenada del GRB es tal. Y uno apunta el telescopio, pero el telescopio puede apuntar con un error de algunos segundos de arco, y entonces pues no sabe uno esas coordenadas a qué punto corresponde. Entonces, lo que tiene uno es, uno usa algunos objetos de referencia de varios catálogos, ¿no? Entonces hay el catálogo Henry Draper, tiene como unos 100 años este catálogo, son todas las estrellas más brillantes que cierta magnitud, ¿no? Entonces, cuando no reconoce uno el campo, uno siempre puede irse a una estrella de estas, son estrellas creo que de magnitud más brillante que 8, o a partir de 8, y checar el apuntado del telescopio. Y luego hay unas guías del Hubble Space Telescope y el US Naval Observatory que dan coordenadas precisas de muchas de estas estrellas. Entonces uno puede generar un campo y de ahí ubicarse y encontrar las coordenadas de las estrellas más brillantes, ¿sale? Típicamente con un error de un segundo de arco, algunas estrellas cuando los catálogos son viejos, tienen movimientos propios y ya se han movido algunos segundos de arco, no demasiado, pero sí a veces ve uno que alguna estrella no checa. Hay algunos estudios en astrofísica que requieren mayor precisión. Por ejemplo, en una técnica de radio es el VLBI, Very Large Baseline Interferometry, donde uno estudia objetos que tienen, digamos, toda la caja de estudio puede ser de un segundo de arco. Y entonces, para ubicarse con la presión necesaria, se utiliza lo que se llama el International Celestial Reference Frame. Este lo define la Unión Astronómica Internacional a partir ya de objetos extragalácticos que carecen de movimientos propios, ¿sí? Y bueno, eh, uno de los movimientos de las estrellas, y de hecho esto desde el siglo XIX, en el siglo XIX se buscaba muy activamente, eventualmente creo que fue Bessel el primero en hacer esta medición, es poder medir la distancia a las estrellas debido a que la Tierra se mueve, tiene esta órbita alrededor del Sol, ¿no? Entonces, si hay una estrella a una distancia r, vamos a suponer que está así de cerca, nosotros la medimos en un momento del año y vemos que está en esta dirección, nos esperamos 6 meses y vemos que está en esta otra dirección, ¿sí? Entonces, el cambio, de hecho, el cambio total va a ser 2 veces 2pi, y esta pi es lo que conocemos como el paralaje.
Entonces, por geometría y por el hecho de que este pi es un ángulo muy pequeño, pero realmente muy pequeño, eh, la distancia, esta r, es básicamente el inverso del ángulo multiplicado por esta de la distancia al Sol, que es una unidad astronómica, ¿sí? La unidad astronómica es como 150 millones de kilómetros, y entonces era un enigma del siglo XIX el por qué no se medía la paralaje, y pues lo que fue, la conclusión fue que este ángulo debía ser muy, muy pequeño y las estrellas debían estar muy, muy lejos, ¿no? Mucho más lejos de lo que se esperaba en el siglo XIX, ¿no? Y básicamente la paralaje aquí, en esta imagen, el ancho típico de una estrella es, cada una de estas que se ven puntuales, tiene un segundo de arco, y pues resulta que el paralaje de los objetos más cercanos es menor a un segundo de arco, ¿sí? Si ustedes ponen la distancia, si la miden en unidades astronómicas, la distancia es 1 y la paralaje es 1 entre R. R sería medido en unidades astronómicas si ponen pi en radianes. Si en vez de usar radianes usan segundos de arco, tienen que multiplicarlo por este número, ¿sí? Este es el número de segundos de arco que hay en un radián, y es exactamente el mismo número de unidades astronómicas que hay en un parsec. ¿Sale? Y esto era porque la motivación era medir, se esperaba que se poder medir paralajes que fueran de algunos segundos de arco, y eventualmente el primer paralaje que se midió era pues como de como dos, como punto dos segundos de arco, ¿sale? Si ustedes hacen la cuenta, multiplican una unidad astronómica por esto, obtienen este número perdón, que curiosamente los astrónomos usan centímetro como unidad de distancia, pero luego a veces lo pasan a los años luz o a los parsecs, ¿no? Y hay factores del orden de 10 a la 18 que entran aquí, ¿sale? Entonces un parsec viene siendo más o menos 3.26 años luz y tiene el origen justamente en este triángulo. Si este triángulo es un segundo de arco, esta distancia es un parsec. Entonces, aquí me pregunta Isaac si el paralaje depende de que se lleve la medición en puntos antipodales, ¿no? ¿Qué tanto de hacerlo en el semieje mayor o menor de la órbita terrestre? Bueno, eh, en realidad la excentricidad de la órbita terrestre es muy pequeña. Si uno sabe, digamos, realiza la medición no exactamente 6 meses después, pero digamos 10 meses, perdón, 4 meses o 5 meses después, solo hay que tomar en cuenta cómo es el triángulo, ¿no? De hecho, ahorita les voy a enseñar que el punto es saber cuáles son los dos puntos de medición para poder hacer esta medición. Desde la Tierra, sobre todo en lugares que tienen muy buen zinc, ya es posible medir paralajes como de un centésimo de segundo de arco, lo cual es bastante notable. También noten que si ustedes miden un astro en una época del año y la miden 6 meses después, solo tienen que tener cuidado porque si en una época del año se ve a medianoche, 6 meses después sería mediodía y no lo pueden ver, ¿no? Entonces también tienen que escoger los dos puntos, digamos, del año para que sea visible, porque no todos los objetos son visibles todo el año, ¿no? Eh, Hoy en día se hace, si uno se sale de la atmósfera, ¿sí? Porque el ancho, el grosor de las estrellas visto de la Tierra está determinado no por como vamos a ver al rato, por lo que es la óptica de los telescopios o de los sistemas ópticos, sino por la atmósfera terrestre que, digamos, nubla nuestra visión a nivel de un segundo de arco. Entonces se salen de la Tierra y se quita que es el zinc astronómico. Desde el espacio se pueden hacer mediciones más precisas. Hoy en día el satélite Gaia, bueno, de hecho Hipparcos ya por ahí de los 90 logró paralajes de
de un milésimo segundo de arco, es decir, medir distancias hasta 1 kiloparsec, cuando más o menos la distancia al centro galáctico es de 8 kiloparsecs. Y ahora Gaia tiene un error de 10 millonésimas de segundo de arco y básicamente puede medir, creo que va a medir, el proyecto es medir la distancia a 1.000 millones de estrellas y de ahí pues caracterizar ahora sí bien la forma de la distribución de las estrellas en nuestra galaxia. ¿Sí? Muy bien. Esto es ¿ustedes han oído hablar de New Horizons? ¿Alguien que sepa qué es New Horizons? Guillermo sabe qué es New Horizons. ¿Qué es New Horizons? La misión a Pluto, efectivamente. Entonces, New Horizons llegó unas imágenes impresionantes a Pluto, que está como a 46 unidades astronómicas y se ha seguido alejando del sistema solar. Entonces, son una comparación de dos estrellas cercanas. Una es Wolf 359 y la otra es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. Entonces, una de las imágenes es vista desde la Tierra y la otra es vista desde New Horizons. ¿Vale? Entonces, aquí pueden ver el paralaje ya no con una base de una unidad astronómica, sino con una base de 46 unidades astronómicas. Entonces, en cierta forma, la paralaje original está multiplicada por 46, ¿no? Y esta es una técnica que en principio debe permitir también medir eh, eh, distancias dentro de nuestra galaxia, aunque pues, ya Gaia lo hace también de forma muy notable. Entonces, bueno, las estrellas, si uno, en realidad hay esta idea de las estrellas fijas. De hecho, era esta idea de que los cielos eran inmutables. Eh, Ahora, pero las estrellas tienen pues, varios movimientos finalmente. Tienen el movimiento de paralaje, el cual pues medimos para solo las estrellas muy cercanas y es muy, muy pequeño. También tiene movimientos propios, que pueden ser como de 1 segundo de arco por año, lo cual si nos esperamos 30 años, pues ya son 30 segundos de arco, lo cual es apreciable en algunas estrellas. Y en algunos casos movimientos orbitales que se ven proyectados en el cielo, ¿no? Estos son movimientos que son, digamos, perpendiculares a nuestra línea de visión. Y uno puede medir también movimientos radiales mediante el efecto Doppler. Este es, por ejemplo, el movimiento de Sirio. Sirio, se las mencioné, es la estrella principal de la constelación del Can Mayor, medido en diferentes épocas. Entonces, son 10 segundos de arco, esto es apreciable en cualquier imagen astronómica, y esta es la trayectoria. Ahora, el movimiento propio de en una estrella normalmente es rectilíneo, ahora sí, rectilíneo uniforme, si está la estrella sola. El hecho de que esté bamboleando alrededor de esta parte, de esta línea recta, denota básicamente que está en órbita alrededor de otro objeto que no se veía en aquel entonces y que que debe seguir esta trayectoria, ¿sí? Entonces, esta es la componente A. Básicamente esto lo que reveló es que Sirio es una estrella doble, donde nosotros vemos la componente A, pero no vemos la componente B. Pero a partir de ver esta trayectoria, ¿sí? Fue posible deducir características, en particular la masa de la estrella B, que debe ser, dada esta perturbación, comparable a la masa de la estrella A, ¿vale? A pesar de que no la vemos, ¿no? De esta pues, les hablaré un poquito más adelante. Bueno, hay dos sistemas alternativos de coordenadas celestes, aparte de la que les mencioné, referida al ecuador celeste y al punto vernal, que son el sistema eclíptico, que sería referirse, tomar el ecuador como la eclíptica y la perpendicular como el eje. Este, y el sistema galáctico, ¿sí? Un sistema eclíptico es útil si ustedes quieren estudiar objetos del sistema solar,
De hecho, muchos de los objetos del sistema solar se mueven muy cerca de la eclíptica porque básicamente están en el mismo plano orbital que la Tierra, ¿sí? Pero las coordenadas galácticas, estas son útiles para ubicar objetos dentro de nuestra galaxia, ¿no? Esto aprovechan que la Tierra está próxima al plano de la galaxia. ¿Qué tanto afecta el paralaje al movimiento propio de la estrella? Ah, nada. Entonces, Juan pregunta, ¿qué tanto afecta al paralaje el movimiento propio de la estrella en torno al centro galáctico? Entonces, hay un movimiento colectivo de la galaxia, digamos, alrededor del centro, básicamente estamos en órbita, pero la órbita, por ejemplo, la Tierra, o más bien el Sol, el sistema solar, tarda alrededor de 350 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la galaxia, ¿sí? Es un movimiento muy pequeño y vamos juntos. Entonces, en particular, objetos cercanos, nos movemos juntos y entonces esto no afecta al paralaje en absoluto, ¿sale? Las coordenadas galácticas, déjenme adelanto, se usan van de esta manera. Uno es, como saben, y también, bueno, lo vamos a mencionar un poquito en la cuarta sesión. eh, Nuestra galaxia es básicamente un disco, es una galaxia eh, eh, elíptica, no elíptica, perdón, es una galaxia espiral que es básicamente un disco, tiene el disco, y nosotros medimos, esta es la Tierra y el Sol, este es el centro de la galaxia, aquí puesto. Esta distancia es como del orden de 8.500 parsecs, 8.500, 8.5 kiloparsecs. Entonces, para cualquier astro nosotros podemos definir este ángulo, porque conocemos la dirección al centro galáctico, y este ángulo es la latitud galáctica, y después proyectándolo en el plano, tenemos esta que es la longitud galáctica con respecto al centro de la galaxia, ¿sale? Entonces aquí la transformación sigue esto, normalmente originalmente se ubicaba con respecto al centro de la galaxia, que está a poco más de 17 horas y a una declinación de menos 29. La transformación definida también por la Unión Astronómica Internacional usa la posición del polo norte galáctico y el polo norte celeste en coordenadas galácticas, ¿no? Entonces, esta es la transformación. Aquí se las pongo entonces nuevamente. Esto es un poquito como el diagrama donde estaba la eclíptica. Esta es la ascensión recta. Si se fijan, va al revés, va de derecha a izquierda. Y esto es porque nosotros cuando vemos la bóveda celeste, la vemos como si fuera de adentro hacia afuera, mientras que si vemos el globo terráqueo lo vemos de afuera hacia adentro y entonces quedan las coordenadas volteadas. Entonces esto es de 0 horas a 1 hora, ascensión recta, y la declinación de 0 al norte y de 0 al sur. Entonces aquí toda la rejilla que va cuadriculada es el sistema de coordenadas celestes y la que está inclinada son las coordenadas galácticas. Entonces aquí está el centro galáctico y el plano de la galaxia es este cero que se va aquí hacia el norte y lo baja por acá otra vez. ¿Sale? Este es el plano galáctico. Aquí está ubicado el polo norte galáctico y el polo sur galáctico. Y esto resulta que esta zona que está en el norte es buena para el estudio extragaláctico, porque el plano de la galaxia básicamente está aquí oculta, muchas de las galaxias, y esta zona que está cerca de por justamente Virgo, Coma Berenice y otras galaxias, es donde Belle Lacerta está también un poquito por acá. Es una zona buena para el estudio extragaláctico. También el polo sur
galáctico, ¿sale? Mientras que el plano galáctico es bueno para buscar, por ejemplo, restos de supernova. Orión se ubica dentro del plano galáctico, la nebulosa del Cangrejo, objetos galácticos famosos están, digamos, sobre todo este plano galáctico. Muy bien. Ahora, eh, eventualmente, depende un poco del tipo de estudios que se hace, pero en realidad, por ejemplo, cuando apunta uno el telescopio y dado que la bóveda celeste va rotando los 24 horas en un día sideral, uno normalmente el campo, por ejemplo, el campo del telescopio aquí, este campo es en telescopios como el de Cananea, son como 4 minutos de arco que tiene de ancho, ¿no? Entonces uno necesita pues poder ubicar el telescopio con una presión que viene siendo un décimo del tamaño de la Luna, ¿no? O mejor que eso. Entonces uno necesita manejar bien la hora sideral, y entonces esto se define con el tiempo UTC, ¿sale? Ahora, originalmente y por mucho tiempo, por siglos, la medición del tiempo se hizo a partir de la rotación terrestre, ¿sí? Eventualmente se encontró que la rotación terrestre no es constante. Esto es un poco porque está perturbada por la Luna. De hecho, hay un cambio en la distancia, en la órbita de la Luna, y que va creciendo, de manera que esto da también un cambio paulatino de la rotación de la Tierra, y también hay fluctuaciones, incluso debido a los cambios de momento e inercia de toda la Tierra, debido a cómo se ubican las diferentes masas atmosféricas y de la hidrosfera, ¿no? Son cambios diminutos, pero son cambios medibles, y en particular se han ido midiendo desde que se instaló lo que se llama el tiempo atómico internacional, TAI, ¿sale? Entonces se intenta mantener en sincronía estas dos mediciones del tiempo. El TAI es un poquito lo que van midiendo los sistemas GPS, que necesitan un tiempo uniforme, mientras que el tiempo medido por la rotación de la Tierra no es perfectamente uniforme, es casi, pero está bien para nosotros, pero no está bien, por ejemplo, para los GPS. Entonces, para sincronizarlos, se agrega ocasionalmente un segundo al final de un año, a veces a mediados del año, ¿no? Y hay un sistema, si ustedes van a esta página irs.org, que da seguimiento a todo esto, que usa varias versiones del tiempo, ¿no? Entonces, el sistema del IRS básicamente anuncia. Entonces, por ejemplo, aquí uno se mete y ve los boletines que no va a haber un segundo extra al final del año 2021, ¿sale? Hay una diferencia, se van definiendo los diferentes versiones del tiempo universal, y básicamente se introducen estos segundos para que el análogo del TAI, que se llama UT1, contra el tiempo universal no tenga una diferencia de más de 0.9 segundos. Entonces, cuando ven una discontinuidad es porque se añadió uno de estos segundos, y, por ejemplo, una forma de hacerlo es con el segundo 60 como último segundo del año. Entonces, hay algunos minutos, tal vez no se hayan enterado, pero ha habido algunos minutos que han durado 61 segundos, ¿no? Y básicamente uno cuando necesita hacer astronomía de alta precisión, por ejemplo, cuando se hacen BLBI o cuando se estudian también pulsares, uno tiene que tomar en cuenta este tipo de cosas. El tiempo local, pues pasarlo a tiempo universal. Esto es básicamente la ubicación geográfica y alguna otra corrección. Pasarlo, corregir por saber cuántos segundos, leap seconds ha habido, que es el tiempo atómico. Esta ya es una referencia suficientemente buena. A veces uno lo quiere poner en tiempo terrestre, donde se suma unos 32 segundos que se implantaron ahí hace los 70, ¿no? Y luego hay otras correcciones. Por ejemplo, cuando uno estudia los pulsares, este es el movimiento de la Tierra. Digamos que estamos acá y estamos viendo un pulsar que está aquí. Entonces, estos pulsos
llegan típicamente separados, vamos a decir, 100 milisegundos, y 100 milisegundos a la velocidad de la luz son 30.000 kilómetros, que es un poquito más grande que la Tierra, ¿sale? Pero si la Tierra está aquí o está aquí, pues el pulso llega en diferente momento, ¿sí? Y luego, más aún, van llegando los pulsos, pero en particular para pulsares muy rápidos que pueden tener pulsaciones de un par de milisegundos, hay un efecto Doppler de que aquí vemos el pulso corrido, digamos, acortado, corrido, sería corrido al azul, pero en este caso es más breve, o sea, frecuencia más alta, y aquí lo vemos con frecuencia más baja. Entonces lo que se hace es se refiere esto al baricentro del sistema solar. ¿Sí? Y es una corrección que requiere saber dónde estamos, porque no estamos en el centro, estamos aquí en algún punto de la Tierra, corregirlo al centro de la Tierra, geocéntrico y luego baricéntrico. Y aquí esta ya es una referencia que no cambia a lo largo del año. Bueno, total que a veces hace falta conocer con alta precisión los años. Y luego también otro uso que hacen los astrónomos es el día juliano, ¿sí? El día juliano es pues no tener que contar cuántos, por ejemplo, cuántos días han pasado desde que, ¿alguno sabe cuántos días han pasado desde que nació? Y entonces, claro, uno puede hacer las cuentas y hay que hacer, ¿no? 365 y si hubo año bisiesto, no hubo año bisiesto, que si es entre marzo, junio, etcétera. Y entonces los días julianos es llevar un sistema, una numeración de días continua, ponerle un solo número a cada día y tan tan. Entonces, por motivos un poco no muy prácticos, está referido a una época del muy antigua, 4700. El 1 de enero del año 2000 corresponde a este número, 2.451.545, y a veces se usan, para no usar tantos números, el día juliano modificado, se le quita los 2.400.000, o el truncado se le quita el 2 millones, etcétera. Muy bien. Bueno, esto es un poquito en términos de coordenadas y todo esto. Déjeme pasar a lo que es el sistema de magnitudes, que más voy un poquito atrasado. Igual y continúo con la última parte el miércoles. Entonces, esto sí lo termino hoy. Un poquito hablar muy rápido lo que es lo que uno mide de los astros. De hecho, en cualquier banda uno mide la intensidad del astro y el flujo de energía que recibimos de ellos. Y de ahí, en el óptico se establece el sistema de magnitudes que tiene sus partes no tan lógicas, pero que es bastante útil. De ahí se definen los colores que han permitido caracterizar estrellas, galaxias, etcétera, y también un poquito sobre la magnitud absoluta. Entonces, cuando nosotros observamos un astro, el Sol o el que sea, hay un parámetro que es estrictamente lo que nosotros medimos es un flujo de energía que está relacionado con la intensidad del astro, ¿sí? Entonces, esto es cuánta energía, la intensidad I nu, esto es por ancho de banda espectral, a veces puede ser I lambda, que sería por longitud de onda, pero vamos a poner lo que es por frecuencia, es la cantidad de energía Hertz por unidad de tiempo, que viene siendo como luminosidad, por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, por cada centímetro cuadrado, digamos, de nuestro receptor, por ancho de banda espectral, entonces es nu cuando hablamos de Hertz, es, por ejemplo, inverso de Armstrongs o de micras, si ponemos I lambda, entonces esto es por ancho espectral, y esto es por estéreo radián, si sabemos la extensión angular de nuestra fuente, por ejemplo, en el caso del Sol, conocemos el ángulo sólido del Sol, ¿no? Entonces, que aquí está, por un lado, el ángulo sólido de la fuente y por otro lado, el área del detector y se puede expresar al revés, con el área que abarca el objeto y
el ángulo sólido que ocupa nuestro receptor desde, desde aquel objeto. Eh, Eso lo ilustro en la siguiente, la vez más de una vez. Entonces, nosotros tenemos este emisor. Hagan de cuenta que es el Sol y que pues, podemos ver cuál es su extensión angular, ¿sale? Y entonces esto llega una cantidad de luz a nuestro receptor. Entonces hagan de cuenta que este es un receptor que mide, no sé, lo que puede ser el tamaño de un pequeño telescopio, 30 centímetros. El Sol mide 700, como 700.000 kilómetros de radio, 1.400.000 aquí de diámetro, pero de cada punto del Sol, ¿sí? Salen estos haces que llegan a nuestro receptor. Obviamente, este ángulo es extremadamente pequeño porque es el ángulo sólido que abarca nuestro receptor visto desde el Sol, ¿sale? Y la cantidad de energía que recibimos aquí, ¿sí? Que nosotros recibimos, está dado por la intensidad de la radiación, ¿sí? Eran los ergs por unidad de tiempo, entonces integramos por unidad de tiempo, por unidad de ancho espectral, y entonces la cantidad total es por todos los puntos que abarca nuestro emisor, ¿sí? Diferencial de área, y por cada punto de este ángulo sólido, ¿sí? Entonces la intensidad es, en cierta forma, una expresión de cada haz de radiación. Ahora, si nosotros vemos aquí en un punto de nuestro receptor cuánta radiación llega, pues llegó radiación de todo el disco y la intensidad recibida, perdón, la cantidad de energía que recibimos es ahora la intensidad medida de esta manera, ¿sí? Por el área de nuestro receptor, integramos cada punto, por este ángulo sólido, unidad de tiempo y todo. Si ustedes hacen un poquito la geometría, estos son iguales, y estos productos son iguales, los pueden eliminar de acá, de T, de nu es lo mismo, y entonces la intensidad es una cantidad conservada, es decir, la intensidad de la radiación que medimos por unidad de área o unidad de ángulo sólido es una constante, ¿sale? Si nosotros integramos, por ejemplo, en el caso del Sol, cuánto nos llega de todo el ángulo sólido que abarca el Sol, pues entonces nosotros tenemos un flujo de energía que es el que medimos, ¿sale? Muy bien. Y este flujo de energía está en unidades de Hertz por centímetro a la menos 1, perdón, segundo a la menos 1, centímetro menos 2 y Hertz. Y este flujo es lo que nosotros medimos luego como magnitudes o, por ejemplo, en ondas de radio miden esto directamente expresándolo en lo que llaman Janskis. Entonces, por ejemplo, aquí si ven una fuente a la cual se le mide un Jansky de intensidad, estrictamente hablando de que tiene un flujo de un Jansky, tiene 10 a la menos 23 Hertz por centímetro eh, por segundo por Hertz. ¿Sí? Esto da una idea de cuál es la cantidad de energía que recibimos de los astros, que es diminuta, ¿no? Entonces, el sistema de magnitudes se origina, de hecho, desde la época de Hiparcos. Hiparcos hizo un catálogo de poco más de 1.000 estrellas, las cuales clasificó de primera a sexta magnitud. Entonces dijo, las estrellas de primera magnitud son las más brillantes, segunda le siguen, tercera y sexta son las que apenas puedo ver. Y de ahí hizo su clasificación basado en su apreciación visual de los astros. Galileo, cuando empieza a observar con el telescopio, ve que hay más estrellas, obviamente, entonces empieza a hablar de la séptima y octava magnitud, ¿no? Un poquito lo que les puse aquí, esta es eh, el cúmulo de las Pléyades, las estrellas que están grandes, son las que uno ve a simple vista, ¿sí? Y estas son las que Galileo pudo ver con su pequeño telescopio, justamente refiriéndose a estrellas de séptima u octava magnitud, ¿sale? Esto es en el siglo XIX,
Pogson se da cuenta que el sistema de magnitudes tiene una relación logarítmica con el flujo de energía que uno recibe. Entonces, define este método para hacer una correspondencia formal entre la magnitud que observamos de una estrella y su flujo, ¿sí? Básicamente, como está puesto aquí, si el flujo aumenta en 100, el logaritmo de 100 es logaritmo base 2, es 2 por 2.5 es 5, entonces un factor de 100 en flujo corresponde a 5 magnitudes a partir de esta definición, ¿sale? Y entonces el punto es nada más pues, cuál es la magnitud cero. Entonces por mucho tiempo la magnitud cero se fijó a partir de la estrella Vega, ¿sí? Y hoy en día pues hay unas definiciones más formales de lo que es la magnitud cero y resulta que, bueno, según en qué banda del espectro, Vega tiene magnitud .02, .01, ¿no? Muy cercana. Todavía es suficientemente buena como referencia cuando uno hace cuando uno va haciendo astronomía. ¿Sí? Y lo que es, ya en el siglo XX se fue haciendo y sobre todo con la aparición de los fotómetros, primero en fototubos y ahora los CCDs, es el medir estos flujos en diferentes bandas, ¿no? Entonces son filtros estándar que empezaron con Johnson, donde básicamente se pone un filtro en el telescopio antes del detector que filtra la luz ultravioleta, la U, la B para el azul, la V es la visual, que es más o menos entre el amarillo y el verde, R rojo y infrarrojo es el sistema de Johnson-Cousins, el cual luego se extendió al infrarrojo y aquí se los enseño, ¿no? Entonces, este es más o menos la parte visual del espectro electromagnético desde 3000 Armstrongs, que es lo mismo que 300 nanómetros, hasta 10.000 Armstrongs, que viene siendo una micra, ¿sale? Entonces, el sistema de Johnson son estos filtros U, que está más o menos una longitud de onda de 360 nanómetros, B, que corresponde con el azul, el visual, el rojo y el infrarrojo. Y entonces en cada uno, suponiendo estas respuestas de filtros, en cada uno define aquí el flujo de referencia que corresponde a magnitud cero. Fíjense que en estas definiciones del sistema de Johnson, que luego se extiende al infrarrojo, JHKL, el flujo de referencia también ya lo ponemos en Chanskys, lo cual es muy útil para luego una comparación en diferentes anchos de banda, ¿sale? Entonces, típicamente esto viene siendo más o menos el flujo que recibimos de la estrella Vega y con una incertidumbre tal vez de un par de porcientos. Si la usan todavía, si alguien todavía usa Vega de referencia. Normalmente vamos a ver más adelante que hay los tipos espectrales y las estrellas que son de tipo A05, este es un 5 romano, tienen básicamente la misma magnitud en las diferentes bandas. Decimos que tienen color cero, ¿sale? Porque los colores son la diferencia entre las diferentes magnitudes, ¿sale? Entonces ustedes agarran una estrella, la miden con el filtro azul, la miden con el filtro visual y ven y lo restan, ¿sale? Si la resta es positiva, entonces quiere decir que, si se acuerdan, las magnitudes van decreciendo en objetos más débiles. Entonces, si esto es positivo, ustedes tienen un objeto rojo porque, digamos, B va a ser más chico bueno, más chico. B va a ser, por ejemplo, 4 y este va a ser, por ejemplo, 2, ¿sí? Porque es más, gana en el visual con respecto al azul y entonces la magnitud va a ser 2 o lo mismo entre el visual y el R. Entonces los objetos que tienen colores positivos son rojos, los objetos que tienen colores negativos son azules, ¿sale? Y el color, obviamente, es un indicador de temperatura. De hecho, tan así
que aquí, supongo que todos saben lo que es un espectro de cuerpo negro. Entonces, este segundo problema es calcular los colores B menos B, B menos R, R menos I, de tres cuerpos negros, uno a 3000 grados, 6000 grados y 10000 grados. ¿Sale? Entonces, básicamente, ustedes pueden tomar estas respuestas de filtros o no nada más lo calculan en la longitud de onda central. ¿Sí? Ustedes tienen que calcular los flujos, comparar con estos y ver cuáles son los colores. ¿Sabes? Muy bien. Finalmente, la magnitud absoluta, la magnitud a secas, esto es una medición del flujo, el cual obviamente depende de la distancia al objeto, ¿no? Si el objeto está, lo pueden ver de dos maneras, si el objeto está más lejos, ¿sí? El ángulo sólido que subtiende es menor, sería este, ¿sí? Y recibimos menos energía, por tanto menos flujo de energía, ¿sale? Eh, y se define la magnitud absoluta como aquella que tendría el astro si estuviera a 10 parsecs. ¿Por qué 10 parsecs? Pues quién sabe, mano, pero pues, se les ocurrió que 10 parsecs era una buena distancia. A lo mejor porque si uno hace la cuenta con el Sol, ¿sí? Resulta que el Sol tiene una magnitud absoluta de 4.8. Es decir, si el Sol estuviera a 10 parsecs, lo cual no es particularmente lejos, sería una estrella apenas visible a simple vista. ¿Sí? Sabemos que está mucho menos de 10 parsecs. De hecho, está a 1 entre 206,000, etcétera, parsecs, ¿no? Que es la unidad astronómica. ¿Sale? Una estrella de baja luminosidad, vamos a ver las estrellas rojas, debilitas, puede tener una magnitud visual, digo, magnitud absoluta de 10. ¿Sí? Entonces, básicamente la magnitud absoluta obviamente mide la luminosidad porque es el flujo a una distancia dada, ¿sí? Y una estrella de alta luminosidad puede tener magnitud más brillante, no decimos mayor, sino más brillante que -4, es decir, una diferencia de 9 magnitudes, 10 magnitudes incluso con respecto al Sol. Si se dan cuenta, 10 magnitudes representa más o menos 10,000 en términos de luminosidad. Una galaxia completa puede tener una magnitud absoluta de -20 y pues, los astrónomos manejan luego estos números con indistintamente hablar de magnitud absoluta como hablar de luminosidad. ¿Sale? Y a veces también incluso los observacionales usan lo que se llama el módulo de distancia, que es la diferencia entre la magnitud aparente y absoluta. En el caso del Sol, ¿sí? La magnitud aparente es por ahí de -26, y entonces si le restamos a 4, tenemos el módulo de distancia, ¿no? Y una estrella, para cualquier estrella, pues es la diferencia entre magnitud absoluta y aparente. Muy bien, pues ya me dio la media. Esta parte es más o menos rápida, pero creo que la voy a dejar para empezar la próxima sesión, si me permiten, y voy a detener aquí el compartir. Nada más les voy a, más o menos, esta panorámica con lo que empiezo el miércoles, muy rápido sobre telescopios ópticos y sus cualidades. Un poquito, cada uno son poquitas láminas, radiotelescopios, submilimétrico e infrarrojo, en particular desde el espacio, y rayos X, ¿sale? Entonces, pues aquí me quedo y pues no sé si tienen preguntas específicas o me las pueden mandar por correo y les pongo mi correo. Y si me envían preguntas específicas, podemos empezar con ellas
la sesión, la próxima sesión, además de que pues aquí también hay un par de problemas que les dejé. Yo Sale, tengo una vale, eso es. tarde y quisiera saber